varios señores oscuros después de Vectibus, en el 500 años antes de la batalla de Yavin, existió Darth Gravid. El humano conocido como Darth Gravid fue el señor oscuro de los Sith alrededor del 533 antes de la batalla de Yavin. Gravid fue un Lord Sith de la Orden de los Lores Sith, iniciada por Darth Bane en el 1000 antes de la batalla de Yavin. Este señor oscuro poseía una colección de conocimientos Sith y también el conocimiento de la transferencia de esencia, que permitía a un usuario de la fuerza transferir su consciencia a otro cuerpo. Gravid finalmente obtuvo una aprendiz Sith Twi'lek, a lo que llamó Jian. Él y Jian construyeron un bastión en el planeta Jaguada. Sin embargo, Gravid llegó a creer que el compromiso absoluto con el lado oscuro de la fuerza sería la ruina de la Orden Sith. Comenzó a incorporar el altruismo y la empatía, que eran doctrinas de los Jedi en sus enseñanzas y prácticas. Durante ese proceso, Gravid comenzó a perder la cordura y finalmente llegó a la conclusión de que la única manera de preservar la Orden Sith era que las enseñanzas, artefactos y holocrones Sith acumulados a través de las generaciones fueran ocultos o destruidos. Gravid razonó que una vez hecho eso, podría guiar a los Sith en lo que él veía como un camino más exitoso. En algún momento alrededor del mismo año, Gravid usó la fuerza para levantar barreras alrededor de su bastión y comenzó a destruir todos los artefactos, holocrones y tomos que estaban en su poder. Gravid fue interrumpido por su aprendiz, Jian, quien había penetrado las barreras alrededor de su fortaleza para poder evitar que su maestro destruyera las fuentes de conocimiento de los Sith. En el duelo subsiguiente, Gravid logró herir gravemente a su aprendiz al amputarle uno de sus brazos desde el hombro, así como el lado izquierdo de su rostro y pecho. Finalmente, Jian logró dominar a Gravid, matándolo a pesar de estar desarmada. Aunque él fue asesinado, el impacto de las acciones del Señor Oscuro en la destrucción de la mayor parte de la tradición Sith se sentiría en la Orden durante generaciones, obstaculizando el gran plan que Darth Bane había iniciado para eliminar la Orden Jedi y derrocar a la República Galáctica. Casi 5 siglos después de la muerte de Gravid, los Sith volverían al ruedo con fuerza. Darth Jian seguiría con el legado de Bane tomando su aprendiz, y así pasarían generaciones hasta que llegaría Darth Ramage, un Sith científico que crearía un holocrón que contenía instrucciones sobre la combinación de bota y pironio. Ramage también realizó experimentos con los Tefalones, una especie inteligente capaz de percibir eventos pasados y futuros a través del tiempo, esto con el fin de poder viajar en el tiempo. Nos saltamos más generaciones todavía, para llegar a quien sería conocido solamente como el maestro de Darth Tenebrous, un Lord Sith Twi'lek de nombre desconocido. Tras ser seleccionado como aprendiz por este Lord Sith, Rouge Snow se convirtió en Darth Tenebrous. Juntos, él y su maestro se dedicaron al gran plan. En el proceso, Darth Tenebrous construyó un sable de luz rojo durante su entrenamiento Sith, y lo empuñaría durante sus entrenamientos o perfeccionando sus habilidades de combate con sables de luz. Uno de los planes que Tenebrous y su maestro idearon fue el desarrollo de un virus dirigido que cortaría la conexión de los Jedi con la fuerza. Sin embargo, a pesar de pasar años desarrollando el virus, el proyecto fue un fracaso. Con el tiempo, Tenebrous llegó a ver el lado oscuro de la fuerza no como una especie de conciencia mística malévola empeñada en propagar el sufrimiento por la galaxia, sino como una fuente de energía que, como cualquier otra, podía ser manipulada. Cuando Nom ya no vio utilidad en su amo, lo mató. Rouge Snow era ampliamente conocido por crear diseños de naves espaciales legendarias en toda la galaxia, mientras ocultaba su identidad como Lord Sith. En su búsqueda de un aprendiz, Tenebrous manipuló a un agente de rango medio del Banco Intergaláctico llamado Kaar Damask, esto para que conociera a su futura esposa, sabiendo que si tenían un hijo, este sería poderoso en la fuerza. Con su plan en marcha y completado, llegaría el niño esperado, Ego Damask. Cuando el niño cumplió 5 años, Nom viajó a Migito y logró convencer a sus padres para que se lo entregaran. Tenebrous tomó al niño como su aprendiz, llamándolo Darth Plagueis. Al igual que muchos de sus predecesores como Lord Sith, Tenebrous trabajó arduamente para expandir la red de informantes y agentes Sith, iniciada con Darth Bane. Estos agentes eran los ojos y oídos de los Sith en todos los rincones de la galaxia, proporcionándoles información y acceso a las altas esferas de poder de la política galáctica. Como tal, adoptó su personalidad pública de Rouge Snow, un diseñador de naves espaciales cuyas construcciones se entregaban únicamente a la élite de las potencias emergentes de la galaxia. Entre estos influyentes seres, a menudo se encontraban políticos, junto con empresarios, banqueros, industriales y cualquier otra entidad con el poder suficiente para contribuir a los planes Sith.
El aprendiz de Tenebrus, Darth Plagueis, ayudó a su maestro en estos esfuerzos bajo su figura pública de Ego Damask, un acaudalado financiero que finalmente fundó su propio grupo de presión financiera Damask Holdings. Como hijo del antiguo líder del clan bancario intergaláctico, Plagueis también heredó la remota luna de Sojourn y las reuniones que solían celebrarse allí bajo la dirección de su padre. Originalmente concebidas como un refugio para los ricos, Kaar Damask las había utilizado para reunir a seres influyentes y permitirles forjar agendas secretas con ambiciones comerciales y políticas. Bajo el mando de Plagueis, Tenebrus utilizó las reuniones para extender su influencia sobre la República y la galaxia. Entre las personas que Tenebrus atrajo a su red se encontraban los líderes de la naciente Federación de Comercio, que comenzó a ejercer una gran influencia sobre los sistemas periféricos, e incluso en el Senado Galáctico. La Federación se convertiría con el tiempo en uno de los clientes más importantes de la empresa Damask. También se incluía en las conspiraciones de Tenebrus al Protectorado Ográn, los representantes del gobierno del planeta Malastare, rico en combustible. El senador del protectorado, Pax Teen, era considerado por Tenebrus y Plagueis como un candidato potencial al que podrían manipular para el puesto de canciller supremo de la República. Tenebrus también intentó atraer a otros seres a su círculo de influencia. Entre ellos se encontraba un acaudalado industrial llamado Kerret Santi. Deseoso de atraer a Santi a su círculo, Tenebrus le ofreció los derechos exclusivos para una nave espacial Ruges Nom. Sin embargo, Santi lo burló y agentes de seguridad Santi lograron robar los planos, excluyendo a Nom del trato. Santi aprovechó el éxito de la nave, una vez fabricada, para expandir sus propiedades adquiriendo una participación mayoritaria en tecnologías Sienar. Naro Sienar, el diseñador jefe de la compañía, solo pudo conservar su puesto al casar a su hija con Santi. Viendo una forma de vengarse y ganarse la amistad de Naro Sienar, Tenebrus envió a Plagueis a asesinar a Kerret Santi en la primera misión de su aprendiz como asesino. Durante sus largos años juntos, Tenebrus no se dedicó a entrenar adecuadamente a Plagueis como Sith. En cambio, lo envió a diversas misiones que el mismo Tenebrus consideró inútiles por considerarlas una distracción, y cultivó el talento sin precedentes de su aprendiz para la manipulación midichloriana, asegurándose al mismo tiempo de que el Muun solo lo aplicara a la preservación y prolongación de su propia vida, asegurando así que viviera lo suficiente para que Tenebrus poseyera el cuerpo del elegido de la fuerza. Plagueis desarrolló sus poderes en la fuerza y en el mundo mundano en gran medida por su cuenta, y de hecho los llevó más allá de lo que su maestro creía. Tenebrus también tomó un segundo aprendiz, un Bit al que le otorgó el nombre de Darth Venamis. Aunque Venamis conocía la existencia de Plagueis, este lo mantuvo en la ignorancia. Creía ser el único aprendiz de su maestro, de acuerdo con la regla de 2, una regla que había llegado a resentir. 67 años antes de la batalla de Yavin, Darth Tenebrus se enteró de un depósito de cortosis en el planeta Valdemik y fue allí personalmente para inspeccionarlo con su aprendiz, un droide Tred, y una sonda minera M2 proporcionada por Subtext Minim. Lo que ni Tenebrus ni Plagueis sabían era que la sonda había sido saboteada por un desconocido, con la complicidad de Subtext. Dentro de una cueva en la ladera de un acantilado empinado en la costa del Mar del Norte, los dos Lores Sith aterrizaron su nave, una nave diseñada por el propio Tenebrus, y se dispusieron a inspeccionar la beta de cortosis, usando trajes ambientales para protegerse del calor mortal. Tenebrus atribuyó especial importancia a la misión, pues creía que la presencia de dos Lores Sith extrayendo cortosis en el apogeo de la era de la regla de 2 equivalía al cierre de un círculo que había comenzado con Darth Bane, el legendario Sithari, al iniciar su camino hacia la oscuridad en las minas de cortosis de Apatros. Sin embargo, el grupo pronto tuvo un final inesperado cuando el droide informó que la sonda minera había descubierto una cavidad de una variante altamente combustible del etano justo debajo del pozo. Tenebrus ordenó al droide que desactivara la sonda, pero falló. La sonda anuló las órdenes del droide. Tras intentar sin éxito dañar la sonda con rayos de la fuerza, los dos Sith se apresuraron a regresar a la gruta donde habían aterrizado la nave, dejando atrás al droide Tred. Plagueis se aseguró de hacerle saber que había sido útil antes de huir. Mientras los dos Sith corrían por las cavernas sobrecalentadas, Plagueis notó que su maestro estaba inusualmente angustiado, como si percibiera algo alarmante en la fuerza. Acababan de llegar a la gruta cercana a la superficie cuando la explosión de gas los alcanzó.
Tenebrus conjuró una barrera para protegerlos de la bola de fuego, y cuando el techo comenzó a derrumbarse, usó la fuerza para proteger la nave. Fue entonces cuando Plagueis tuvo la impresión de oír a la fuerza susurrarle que había llegado su momento de reclamar su lugar en el lado oscuro, y no perdió tiempo en reflexionar. Traicionó a su maestro al lanzarle las enormes losas de piedra usando la fuerza. Sin embargo, el desprendimiento de rocas también enterró la nave, atrapándolos a ambos. Corriendo al lado de Tenebrus, Plagueis intentó consolar a su maestro. El Bit se sumó a la farsa de su aprendiz y le confirió el manto de maestro Sith. Plagueis, aceptando la responsabilidad de su acción, informó a Tenebrus que su muerte marcaría el fin de la regla de dos, y que escaparía de la gruta incluso sin la nave. Luego le rompió el cuello al Bit, matándolo. Tanto Plagueis como Tenebrus habían esperado ese momento durante mucho tiempo. Este último esperaba que su aprendiz hubiera dado el paso años antes y se alegraba de tener finalmente la oportunidad de implementar su plan secreto, mientras que el primero deseaba completar el gran plan solo, sin las formalidades del sistema de Bane. Mientras Plagueis recurría a la fuerza para estudiar a los midichlorianos moribundos de Tenebrus, los maxichlorianos, portadores de la inteligencia y conciencia del antiguo maestro, se escaparon de su cuerpo sin ser detectados e infectaron una herida en la espalda baja del aprendiz convertido en Lord Sith, causada por una roca o algún otro proyectil. Mientras el virus maxichloriano se propagaba dentro de las células de Plagueis, Tenebrus accedió a los poderes de previsión de su aprendiz, poderes a los que él mismo había tenido que renunciar para codificar su inteligencia y conciencia en el retrovirus. Lo que presenció lo horrorizó. En lugar de ver y proporcionar acceso al elegido, vio a Dark Plagueis muriendo a manos de su propio aprendiz. Tras completar el retrovirus la tarea para la que fue diseñado, la infección de todas las células del cuerpo de Plagueis, el ahora señor oscuro Muun perdió su capacidad de previsión. Tenebrus, tras escapar del cuerpo de su aprendiz presa del pánico, permaneció atrapado como una esencia incorpórea en la cueva de la mina. Tras eliminar a su maestro, se percataría de la existencia de quien era su reemplazante, Darth Venamis. El segundo aprendiz de Tenebrus emboscaría al ahora Lord Oscuro luego de asistir a una reunión con los representantes de Subtext Minim y amenazarlos por causar la muerte de Ruge Snom. El Bit atacaría empuñando su sable de luz rojo carmesí. Cogido por sorpresa, Plagueis creyó momentáneamente que este era su difunto maestro Tenebrus, y luego reflexionó que podría ser un descendiente creado artificialmente, pero el Bit afirmó haber sido seleccionado por Tenebrus como su aprendiz Sith bajo el apodo de Darth Venamis. Venamis le dijo a Plagueis que planeaba ejecutar la última orden de su maestro, matar a Plagueis y legitimar el título como Darth. Hubo un duelo corto pero feroz. Para preparar mejor a su aprendiz para la lucha contra Plagueis, Tenebrus le había enseñado a Venamis el mismo estilo de lucha que el Muun dominaba, para que tuviera ventaja cuando se enfrentaran. Damask al principio tuvo dificultades para luchar contra este nuevo enemigo, pero finalmente se impuso y desarmó a Venamis, usando tanto su arma como la del Bit para obligarlo a arrodillarse. Darth Venamis se ofreció entonces a ser aprendiz de Plagueis, pero el Muun tenía otros planes para él. Obligó a Venamis a envenenarse ingiriendo una flor de coma. Después, ordenó a sus guardias solares que localizaran la nave del infiltrado y trasladaran su cuerpo a la isla de Ábora, con la intención de usar al Bit como sujeto de prueba en sus experimentos con midichlorianos. Tras apropiarse de los recursos disponibles del Bit, Plagueis descubrió una lista de sensibles a la fuerza que Venamis estaba reclutando como posibles aprendices. Los buscó personalmente, y en el curso de su búsqueda se interesó por el hijo adolescente de un noble del planeta Naboo, un joven humano inteligente pero arrogante con un extraordinario potencial en la fuerza llamado Sheev Palpatine. A Plagueis le motivaba superficialmente el deseo de explotar la riqueza de plasma de Naboo, pero en Palpatine vio una oportunidad mucho mayor. Tras percatarse de la sensibilidad a la fuerza del chico y cultivar su interés por el poder del lado oscuro, Plagueis lo manipuló para que asesinara a su propia familia, iniciándolo así en el seno de los Sith. Darth Plagueis apodó a Palpatine como Darth Sidious y comenzó el entrenamiento del joven con seriedad. Por fin, el señor oscuro Muun había encontrado una herramienta satisfactoria para poner en marcha el gran plan Sith. Palpatine ya participaba activamente en la política, dado que el servicio público es obligatorio para la juventud de Naboo, y por ello, Darth Plagueis vio la oportunidad de desmantelar la República Galáctica desde dentro. El joven Palpatine ascendería lentamente en la escala política hasta que finalmente el poder absoluto fuera suyo, y todos los que se interpusieran en su camino serían eliminados.
El gran plan de los Sith, orquestado por Darth Bane, por fin ya estaba en marcha. Sin embargo, el Muun nunca abandonó su proyecto predilecto, un experimento de manipulación midichloriana ideado para preservar su reinado indefinidamente.